El día de hoy tenemos nuestro estudio titulado El Día de la Iglesia. Por la respuesta que dio el hermano Alex, que mucha gente dice, muchos teólogos dicen que lo que nació en Hechos capítulo 2 fue la iglesia. Otros dicen que que es el derramamiento del Espíritu Santo, y ok, perfecto. Hay muchas cosas que se dicen, pero entonces hoy vamos a ver pruebas de cuándo nació la iglesia del Señor, para ver quién es la iglesia del Señor. ¿Qué les parece? Porque a lo mejor usted dice, yo soy la iglesia del Señor, y a lo mejor no somos. A lo mejor somos puro guato, ahí nada más, puro puro humo, sin fuego, amados hermanos. Entonces hay que ver quién es la iglesia del Señor. Eso sí es importante, ya que si usted dice, no, es que nosotros somos la iglesia del Señor, hay que verlo con la Escritura. Que la Escritura nos diga quién es la iglesia del Señor. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el día de la congregación, el día de la iglesia. Bendito nuestro Padre Celestial. Y vamos a empezar con un pasaje que tengo aquí, y quiero que lo vea conmigo. Es Deuteronomio, capítulo 10, verso 1 al 4, y voy a usar la versión, la Torah, de 1999. Y dice la Escritura, en ese momento, el Eterno me dijo, talla para ti, talla es labra, prepara 2 tablas de piedra como las primeras, las que había quebrado, ya había quebrado las primeras Moshe. Y le dijo el Eterno, sube hacia mí, ¿a dónde? Y haz un arca de madera para ti. Y aquí nomás está contando, lo que ya lo hizo, todo eso ya lo hizo, ya nomás está recontando, está repitiendo la ley para que me entiendan Deuteronomio. Y me dijo, haz un arca de madera para ti, y yo escribiré sobre las tablas las palabras, ¿cuáles? Sobre las primeras tablas. Entonces, no son otra ley, ¿verdad? Porque Deuteronomio es, así traducido al español sería segunda ley. Pero no es una segunda ley, es la misma ley, solamente que ahora sí el Eterno está renovando el pacto. Entonces, las mismas, que dice, las 2 tablas de piedra como las primeras, aquí dice, como las que había sobre las primeras tablas que destruiste, y las colocarás, las tablas nuevas, las vas a colocar ¿a dónde? En el arca. Entonces yo hice un arca de madera de acacia, y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego ascendí y subí a la montaña, con las 2 tablas en mi mano. Allá antes las encontró allá arriba, ahora las tuvo que subir él, ¿sí? Y él, ¿quién él? ¿Quién él? El Eterno escribió sobre las tablas según es primer escrito. ¿Qué escribió? Aquí está bien clarísimo que escribió. Los 10 mandamientos que el Eterno me dijo en la montaña de entre en medio del fuego. ¿Cuándo? ¿Cuándo las escribió? Miren, aquí esto es bien importantísimo. ¿Cuándo escribió Dios los 10 mandamientos? El día de la congregación. Que no se le olvide esa palabra, ¿ok? El día de la congregación. Vamos a ver entonces qué es esa palabra, el día de la congregación. Entonces, y que el Eterno me dio. ¿Cuándo le dio las tablas de piedra? ¿El día de qué? Ok, ¿cuál será ese día de la congregación? Será, bueno, los que venimos desde un contexto cristiano, que fuimos educados en una iglesia cristiana, para que me entiendan, muchos fuimos enseñados, sobre todo gracias al Eterno, que tuve el privilegio de estudiar. Me enseñaron que la iglesia nació el día de Pentecostés, como está relatado en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero si nosotros hacemos un análisis del texto dentro de su contexto histórico, dentro de su contexto cultural y dentro del contexto bíblico, nos vamos a dar cuenta que lo que relata exactamente el libro de los Hechos trata sobre una festividad. ¿Cuál fiesta? Ok, es una festividad lo que está relatando, pero ¿cuál fiesta es? Para saber y tener una idea de qué se hace, qué ocurre en esa fiesta, cómo se lleva a cabo. Pues es la fiesta de Shavuot, conocida en griego como Pentecostés, y que dice tradujo al español, se transliteró solamente como Pentecostés. Pentecostés es griego entonces, pero no es el nacimiento de una iglesia. Y vamos a verlo eso, entonces vamos a ver qué dice la Torah, vamos a ver otro texto que vamos a leer de esa fiesta. Capítulo 23 de Levítico, versículo 14. Y vamos a empezar en el verso 14. Ahora está diciendo, el Eterno primero había dicho, vas a presentar tu ofrenda de Pesach, vas a hacer la fiesta de los panes sin levadura. Y durante esa fiesta, hay una fiesta que se llama la fiesta de los primeros frutos, de las primicias, de la fiesta de Bikurim. Entonces, dice que presentan
la gavilla. Esas eran las primicias. Presentas tu gavilla. Y luego, ¿qué más dice el Eterno? No comerás pan. ¿De cuál pan? Ni grano tostado, ni espiga fresca. ¿De cuál espiga fresca están hablando? De la que acababan de cosechar y que llevaron las primicias al Eterno. No vas a comer de esa cosecha, no comas. ¿Quién tenía que comer primero? Primero la ofrenda de quién? Dios. Entonces no comas de eso hasta el mismo día, hasta que hayas ofrecido, ¿qué cosa? La ofrenda de vuestro Dios. ¿Y qué dice el Eterno? Es un estatuto perpetuo por vuestras edades, donde quiera que habites. En México. Y también incluirá a Texas. Entonces, no, aquí no es que nomás eso era para los judíos allá en Israel. Bueno, está clarísimo, ¿sí o no? Y es la Reina Valera, es un estatuto perpetuo donde quiera que habites, verso 15. Y contarán, desde el día que presentaron la gavilla, desde ese día contarán el día que sigue, el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. ¿Cuánto vas a contar? 7 semanas cumplidas serán. ¿Vas a contar hasta cuándo? Verso 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis. ¿Cuántos? 50 días. Eso es Pentecostés. Eso es Shavuot, semanas. Entonces contarás Pentecostés 50 días. Entonces ofrecerás ahora, ya no vas a ofrecer una ofrenda. Ahora vas a ofrecer el nuevo grano al Eterno. ¿Qué más dice la Escritura? De vuestras habitaciones. Atención, mujeres. Sí, atención, señoras y señoritas también, para que ayuden. De vuestras casas, de vuestra habitación, traeréis que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. La única vez que Dios pide una ofrenda con levadura, es la única vez. Y dice, y van a ser, no se le olvide. Ok, no, pues que a mí no me salen los panes. Pues por lo menos pague el importe de lo que valdrían 2 panes del tamaño de ese tamaño. Ok, y ofrecerán con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros, serán holocausto al Eterno con su ofrenda, sus libaciones, ofrenda encendida de los grato al Eterno. Verso 19. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz, esa era para comer. ¿Qué más? Dice, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Adonai, los panes y la carne y todo eso. Con el pan, ¿qué más dice? O sea, las ofrendas quemadas, ¿con qué? Con el pan de las primicias, los va a ofrecer como ofrenda mecida delante del Eterno. Y los 2 corderos también serán cosa sagrada al Eterno, y es, ya lo dice Adonai. Y convocaréis en este mismo día. Ok, ¿qué se tiene que hacer en ese día? Es santa convocación. Pero es que, ¿qué hay en ese día? Santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. ¿Qué más dice? Aquí lo tenemos. Estatuto perpetuo es a donde quiera que habites por vuestras generaciones. Cuando segares la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. ¿Quién está determinando todo esto? El Eterno, nuestro Adonai. Entonces, ya lo estamos viendo. Esta es la definición de la fiesta. ¿Qué se tiene que hacer? Dígame en términos sencillos, ¿qué hay que hacer en esa fiesta? A ver, no da mucha explicación, pero ¿qué hay que hacer? Santa convocación, ¿qué más? Traer ofrendas, ¿qué más? Primicias, los panes, etcétera. Todo eso se tiene que hacer. Ahora, entonces, para complementarlo, vamos a ver un texto más para ver qué nos dice acerca de ese mismo pasaje. Está en Deuteronomio, capítulo 16, versos 16 y 17. ¿Qué dice? También es la Torah de 1999. 3 veces al año, todos tus varones deberán aparecer ante ¿quién? El Eterno. Tu Dios, en el lugar que Él ha de elegir. A ver, ¿cuántas veces? 3. ¿Cuáles 3 veces? En la fiesta de los Matzot, que es de los panes sin levadura, que va a incluir de la Pascua, la Pesaj. ¿Cuándo más?
Fiesta de La otra vez que tienes que aparecer es la fiesta de Shavuot, o sea, Pentecostés. Y la otra vez que tienes que aparecer es la fiesta de Sukkot o de las cabañas. Y no aparecerá ante el Eterno con, Mando así. haciéndole, ya le dije cómo. Cada uno de acuerdo con lo que pueda dar. No te dice 5,000, no te dice 10,000, no te dice 1,000, no te dice 500. Dice con lo que pueda dar. ¿De acuerdo con qué? Con la bendición que te da el Eterno tu Dios. Hay quien está más bendecido que otro y a veces el que está menos bendecido es más consciente con Adonai. Pero bueno, dice aquí, no como te exija el pastor, no como te pide el que está, como te diga el que está pidiendo, como te ha bendecido tu Dios. Ahora vamos a ver qué sucedió entonces luego de la resurrección del Mesías, para que vayamos viendo exactamente qué ocurre en Hechos capítulo 1 y 2. Vamos a ver qué pasó cuando el Mesías muere, resucita y resucita el primer día de la semana. Vamos a ver qué nos dice la Escritura y tengo aquí una muy buena versión. Es la Biblia. Dios habla hoy con anotaciones. La Biblia del 1996, no muy vieja todavía. Pasado el ¿qué? Sábado. Cuando a ver, otra vez. A ver, esto es importantísimo. Pasado el sábado, 1, 2, 3, cuando Comenzaba el primer día de la semana. María Magdalena y la otra María, ¿no que era el domingo en la mañana, hermano? Eso es lo que quiero que le hagan. ¿No que era el domingo en la mañana? ¿Y eso en la Biblia? Que tienen los que ayudan mucho a traducir las Biblias. Biblia, Dios habla hoy. Vamos a ver ahora Reina Valera, para que no haya problema. A lo mejor Reina Valera está peleado con esto. ¿Ok? En el fin, ¿cuándo es el fin del sábado? ¿Cuándo es el fin del sábado? A ver. El mismo sábado a las 6 de la tarde acaba el sábado. Cuando en el fin del sábado, así como iba amaneciendo, aquí como dice, aquí ya me la cambiaron. Vamos a ver qué es esa palabra amaneciendo. Así como iba empezando, así como iba amaneciendo el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Vamos a ver el código real. Al terminar el Shabbat, cuando daba su inicio el primer día de la semana, vino Miriam de Magdal con la otra Miriam a ver el sepulcro. Puras Miriam aquí, bendito sea Adonai. Entonces, ahora vamos a ver otras más. Mire, ahora vamos a ver el otro evangelio de Exio de Scott, me parece que es. Mas en la tarde del sábado, ¿cuánto dice? Mas en la tarde del sábado, al comenzar el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora vamos a ver Matthew Henry. Dice, ahora bien, en la tarde del Shabbat, perdón, es MH Dutilet, no sé qué será ese Dutilet, pero ni lo he investigado. Ahora bien, pero es otra traducción que tengo. Ahora bien, en la tarde del Shabbat, cuando despuntaba el primer día de la semana, Miriam y la otra Miriam vinieron a ver el sepulcro. Ahora, el Shem Tov de Mateo, esta es la única versión que se conoce que es una versión que estaba en hebreo y que se ha perseverado todavía. La tarde del 17 del primer mes, Yom Rishon, primer día de la semana, es nada más lo único que dice, empiezan a venir los demás. Ahora sí, esas son las versiones que tenemos, pero ahora vamos a ver qué dice exactamente esa palabra al empezar, al amanecer, al despuntar. ¿Cuál es esa palabra? Y la tenemos aquí, miren, en la versión Reina Valera 1960, pero cuando tiene el signo de más, te quiere decir que tiene las palabras griegas, que de aquí te manda directamente al griego, o sea, para que no andes batallando. Entonces, vamos a ver qué dicen ellos. Dice, toda la versión es la que está en amarillo más resaltado. Dice, pasado el día de reposo al amanecer. No te viene esta palabra, al amanecer, y es la palabra griega 2020, ¿ok? Entonces, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver, ¿qué cosa? El sepulcro. Y aquí tenemos la definición, miren, 2020, griega, palabra griega 2020, y es episfoco, ¿sí? Forma
que solamente quiere decir empezar. También significa amanecer o aligerar. Pero ¿cuál es la palabra correcta? Empezar. Entonces, si lo leyéramos apropiadamente, ¿qué diría aquí? Pasado el día de reposo al... ¿Qué es empezar? Ahora, ¿cuándo comienza? Un domingo en la cultura hebrea. Entonces, ¿hasta cuándo fueron las mujeres al sepulcro? Nada más en cuanto pasó el Shabbat. ¿Y qué ocurrió? ¿Yeshua estaba ahí? Ya no estaba. Entonces, ¿cuándo cree usted que resucitó? ¿Cuándo cree que reposó de todas sus obras? Bueno, entonces ahora vamos a ver, después de que el Mesías resucitó, ¿qué les dice a sus discípulos? Vamos a ver ahora la versión Peshita. La Peshita es una versión del arameo traducida al español. Y dice la escritura, dice, en Hechos capítulo 1, verso 1 al 3. En el primer relato, Teófilo escribía acerca de todo cuanto nuestro Señor Jesucristo empezó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue levantado. Una vez que dio mandamiento a los apóstoles que había elegido por medio del Espíritu Santo, a quienes luego de haber padecido, también se les manifestó vivo con muchas señales. ¿Por cuántos días estuvo otra vez predicándoles? No fue una semana, no fue una noche, fueron 40 días apareciéndoseles y hablando lo relativo al reino de Dios. ¿Cuántos días estuvo predicando Yeshua después de resucitado? 40. Ahora sí ya me dicen bien seguros 40. Cuando se despide de los discípulos, ¿qué les dice? Ya se va a despedir 40 días y se va a despedir. ¿Qué les dice? Quédense en el aposento alto. ¿Verdad que sí les digo? Bueno, vamos a ver qué les dice. Y sigue diciendo la misma versión Peshita en español, en el versículo 4 y 5. Cuando comía pan con ellos, les ordenó: no se marchen. ¿De dónde? No se vayan. ¿De dónde? Sino estén expectantes, estén a las vivas, estén como bien vivos, porque no sé que les vaya a gran descuidado. Estén expectantes de, mire, esto es lo que hemos pasado por alto. ¿De qué? ¿Cuál promesa, hermana? A ver, ustedes dos dijeron la promesa del Padre. ¿Cuál promesa habla? Ya que hablaron, ahora sí, estoy listo para escucharlas. ¿Cuál promesa? Y si no, pregúntenle a sus cosas, menos tú. ¿Cuál? ¿Y dónde está esa promesa? Tuvo que haberla hecho un profeta, tuvo que haberla hecho alguien, si no, no es promesa. ¿Quién? Entonces, ustedes, aunque eran pentecostales, no estudiaron mucho ese tema. Se ve que no los instruyeron muy bien, porque debieron haberles dicho, es una promesa, es la que más buscan, es la que si no lo tienes, estás en el infierno. ¿Y cómo es que no les enseñaron eso? Ezequiel, exactamente. Entonces, la promesa del Padre, la cual escucharon de mí. Él les habló de esa promesa, y les dice, porque Juan bautizó, pero ustedes serán bautizados dentro de no. Esta es la promesa del Padre. Esta es ser lleno del Espíritu Santo, ser saturado del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Adonai. Ahora vamos a ver qué sucedió entonces, ya que Yeshua es llevado arriba. Vemos que sucedió más tarde, que Yeshua se fue, que estaban todos reunidos, y unos dicen que estaban reunidos en el aposento alto. Yo digo algo diferente, que estaban en el templo de Jerusalén, después de que cuando viene el Espíritu Santo. Y les voy a decir por qué estaban en el templo. Les voy a decir por qué. Porque estaban celebrando lo que primero les comenté, la fiesta de Shavuot en hebreo. Y esta fiesta, por muy discípulo que seas de quien tú quieras, no la puedes celebrar en un aposento alto. No la puedes celebrar como Pesach, incluso que la celebraban en su casa. O cualquier otra cosa. ¿Dónde se celebraba esta fiesta? ¿A dónde tenías que llevar tu ofrenda? ¿Quién tenía que recibir las ofrendas? ¿A dónde? Al templo. Entonces, por muy discípulo del Rey de Reyes que fueras, no podías celebrarla en un aposento. Así de sencillo. Entonces, amados hermanos, ellos como israelitas que eran, los discípulos, sabían que la celebración tenía lugar en un lugar muy especial. Y para quitarnos de dudas, de una vez por todas, así tajantemente, agárrame bien este texto, hermano. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 2 y versículo 2. Híjole, toda
La escritura es las que están en verde, miren, en verde turquesa. Y de repente vino del cielo un estruendo. Cada vez que hay una flechita que así en los griegos, quiere decir que le añadieron para que tuviera sentido la frase, porque no existía en hebreo. Entonces cada vez que usted encuentra una flechita así como esta, quiere decir que esa encíclica la añadieron para que tuviera sentido en español la frase. ¿Ok? Pero no afecta el texto. Entonces dice, y de repente, y nomás, en griego nomás diría, y de repente vino, cielo, estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la oikos. ¿Ok? La oikos, y se traduce como oikos al español. Llenó la ¿qué? La casa donde estaban sentados. ¿Qué fue lo que llenó? La casa. Ok. Aquí, esta es la gran dilema del siglo, que dicen que la casa es el famoso aposento alto donde estaban después de que Yeshua nos dijo que no se fueran de Jerusalén. Aquí, ¿por qué? Porque dice que es casa. Mira, y dice casa, clarito dice casa. Y en español sí dice casa, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué te imaginas por casa? Pues casa. Y si estaban en el aposento, pues estaban en la azotea de esa casa. Hoy vamos a analizar entonces esta palabra que en estudios anteriores no había analizado. Y con esta palabra por fin se van a caer todas las vendas de nuestros ojos y vamos a ver exactamente dónde se produjo el derramamiento del Espíritu Santo. Se le produjo en un oikos. Se produjo en un oikos. Ahí está. La clave está en la palabra oikos. Vamos a ver qué significa oikos. A ver, véalo conmigo. Oikos. De afinidad incierta. Significa morada, más o menos, literalmente o figurativamente. Noten esto, no se les olvide, por implicación. Significa Familia. ¿por qué familia? ¿Por qué familia? Ok, pero bueno, por implicación significa familia, más o menos relacionada literalmente o figurativamente. También significa familia, casa y templo. ¿A dónde apareció ahí aposento alto? ¿En dónde aparece? En la definición que dan los que realmente saben, ¿dónde aparece aposento alto? Entonces, y para probar que esta palabra oikos no es aposento sino templo, vamos a citar entonces ahora al mismo maestro de maestros que nos diga qué es esta palabra. Entonces, Lucas capítulo 11 y verso 49, hablando Yeshua dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos, a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. ¿Cuáles? Y empieza a mencionar desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Aquí dice la palabra templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. ¿Qué les va a demandar el Eterno? La sangre. Vamos a ver este mismo pasaje en griego. Y lo tenemos otra vez aquí. Lucas 11:51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de ¿quién? De Zacarías, que murió entre él. ¿Qué? Entre él y él. ¿Qué dice aquí? Oikos, templo. Entonces, ¿qué significa la palabra casa? De Hechos capítulo 2. Templo. Okay. ¿A dónde estaban entonces en términos sencillos los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo? En el templo. Y luego dice, sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces, con la palabra original que está ahí, sencillamente nos damos cuenta dónde estaban los discípulos el día que recibieron el Espíritu Santo. Si notamos, es la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 2, amados hermanos. Oikos es la palabra que tenemos aquí nosotros. Bendito el nombre del Señor. Entonces, es la misma palabra que aparece en Hechos 2:2, donde los teólogos cristianos dicen que es el aposento alto. Y para probarles que no es la misma palabra del templo con aposento alto, y que no hay posibilidad de que digamos, pues es que a lo mejor son parecidas y se equivocaron, ¿sí? A lo mejor ya cuando lo tradujeron, pues un error, porque son igualitas casi. Bueno, para probarles
que no hay margen de error, vean qué significa aposento altos. Una es, templo es oikos y aposento alto es juperón. Sí, mira, aquí lo tenemos. La palabra griega 52-53 es juperón. Neutro de un derivado, parte más alta de la casa. Apartamento en el tercer piso, aposento alto. ¿Se parece juperón a oikos? No. De ninguna manera. Entonces no puedes decir que es que se equivocaron, por tanto, es que son casi iguales. Entonces no hay manera de que se hayan equivocado porque son completamente diferentes, juperón a oikos. Entonces los teólogos realmente saben que están torciendo la enseñanza, punto y aparte. No me meto en esa situación. Yo les estoy trayendo pruebas a dónde estaban los discípulos el día que recibieron el Espíritu Santo. Estas son pruebas evidentes que ningún teólogo me puede refutar, amados hermanos. Bendito sea Adonai. Entonces, esta palabra, juperón, esta palabra es muy diferente a oikos. Y juperón, aposento alto, es el lugar donde dice Hechos 1:13 que entraron, y el versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. No sé si tengo este pasaje. No lo tengo. Dice que entonces volvieron desde el monte que se llama del Olivar y entraron, subieron al aposento alto, a Juperón, donde moraban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Ahora, cuando dice que se reunían, dice que había mujeres todos. ¿Usted cree que vivían todos en el mismo cuarto? 120, ¿eh? Ahora, ahí dice el versículo 12 eso, que subieron a donde moraba Juan, Pedro, todos estos, y luego sigue diciendo, ahora sí dice, y sigue diciendo la escritura, en el versículo 15, en aquellos días. ¿Cuáles días? A ver, ¿cuáles días? En aquellos días de qué? De que estaban, ¿qué les había mandado Yeshua? Primeramente ubiquémonos, ¿qué les había mandado Yeshua? ¿Cuál es la orden de Yeshua? No se vayan, ¿de dónde? Pues en aquellos días que estaban esperando ¿qué? La promesa. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Aunque usted cree que aquí le metemos 120 personas. No. Muy difícil, hermanos. Ahora, arriba de una casa y pequeñas como en Israel. Que ahí solo son los varones, familias. Bueno, había mujeres también. Okay, y dice, eran como, bueno, en aquellos días. Pero ya, ¿verdad que ya no dice que están en el aposento? Ya no dice que están en el aposento alto, nomás dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y les dijo, este texto entonces nos dice que en aquellos días, los días de la espera de la promesa que les había dicho Yeshua, entonces si lo notamos no está diciendo, miren, siguen en el aposento alto. Entonces, ¿por qué Pedro se levanta y toma una decisión? ¿Por qué Pedro dice, cobra fuerza entre los 12? Porque no y empieza a decir, oye, tenemos que tomar el lugar de Judas que murió. Alguien tiene que tomar el lugar de Judas. Tenemos que reemplazarlo. Para que me entienda, ¿quién? De uno de los que han dado con nosotros desde que empezó Yeshua su ministerio. Ese tiene que reemplazarlo. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué quería Pedro uno más? A lo mejor también era traidor. Entonces, ¿para qué Pedro quería fuerzas 12? ¿Cuál era el propósito de Pedro? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué Pedro fuerzas 10? Bueno, somos 11, pero ¿por qué quería 12? Ahí está la clave. Porque sin uno ya no es todo Israel, es una parte de Israel. Necesitan estar 12 representantes, como las 12 columnas de piedra que vimos en el templo, allá en el monte Sinaí. No había 11 columnas, no había 13, una por los gentiles, eran 12 y nada más 12. Lo mismo aquí, se necesitaban 12 shaliachim, 12 discípulos para representar las 12 tribus de Israel. Pedro tenía claro eso, por eso dice, nos falta uno aquí. Ahora, él no contaba con la astucia del Eterno, de que tenía un as preparado por ahí llamado Shaul, Pablo. ¿Sí me entiende? Pero él está pensando en la restauración de Israel, no está pensando en la iglesia cristiana. Entiéndame eso, hermano. Por eso exige, por eso quiere que haya uno más, uno por cada tribu de Israel. Así se renovó el pacto, Yeshua, Dios con Israel, con 12 discípulos, no con 11, no con 10. Ahí estaba Judas cuando la renovó. Traidor, pero ahí estaba. Entonces, pero nosotros vemos que así termina el relato del primer capítulo, diciéndoles que había que reemplazar a uno, que estaban reunidos como 120. Entonces,
Y mientras que por supuesto los discípulos siguieron esperando en Jerusalén, esa era la orden de Yeshua, de no se vayan de Jerusalén. La orden no fue no salgan del aposento alto. El aposento alto ni siquiera está contemplado en lo que dijo Yeshua, para que me entiendan. Pero entonces, volviendo a entender, estaban reunidos, oraban juntos, pero la orden era no salgan de Jerusalén. Y los discípulos solamente están cumpliendo la orden de su rabí, de su maestro. No irse de Jerusalén, no salir del... Si el Eterno nos dice, ok, no salgan durante 50 días de Mont Plaza. ¿Quiere decir que no salgas de tu casa, que estés ahí cerrado nada más? ¿Qué quiere decir? Que no te vayas de la ciudad, los límites de la ciudad. De aquí no te puedes salir. Entonces Lucas nos va a seguir narrando lo que sucedió con los discípulos. Y en el capítulo 2 no empieza diciendo que estaban en el aposento alto, pero como dice Hechos 2.1, miren, vamos a ver qué es Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban qué? Estaban todos ¿cómo? Unánimes. Juntos. Por esta frase que dice que estaban todos, Lucas dice que estaban todos unánimes juntos, pero no dice si estaban todos unánimes como Israel, todos unánimes como Judá, o solamente todos unánimes los discípulos. Lucas no dice eso. Solo dice que el día de Pentecostés, el día de Shavuot, estaban todos unánimes. ¿Cómo estaban para poder celebrar una fiesta? ¿Cómo hay que estar? Gozosos, pero en unidad. Si no estamos en unidad, no hay fiesta. Lo que hay es tragedia, lo que hay es desastre, lo que hay es problemas solamente. Necesitamos estar todos en la misma visión, en el mismo borlote, si ustedes lo quieren, en la misma cuestión, para que sea una fiesta, que realmente sea una fiesta verdadera. Entonces, estaban todos unánimes juntos, y por esta frase, y tomando en cuenta lo que había relatado Lucas en el capítulo 1, pues los teólogos han asumido que se llenan del aposento alto. Todos asumen que se llenan del aposento alto, amados hermanos. Pero vamos a ver que para eso estamos estudiando, para conocer con más certeza. Solamente les voy a presentar dos versiones para demostrarles, no para decirles, miren, este es mi punto de vista, para demostrarles lo que la misma Escritura nos va a respaldar, lo que nos va a decir y lo que nos va a enseñar. Quiero decirles dos versiones solamente. Una es el Brit Hadashah y otra es el Nuevo Testamento del nombre verdadero. Y dice la Escritura en el Brit Hadashah, esta es una versión judía, yo no tengo nada que ver, yo no la hice, es una versión judía. ¿Qué dice? De repente vino un estruendo de Shamaín, de los cielos, como de un viento, como de un ruach, de un viento recio que corría, el cual hinchió es llenó, no hinchar, ¿ok? Hinchió es llenó toda ¿la qué? La casa, toda la bet, ¿ok? Esa palabra grave es donde estaban sentados. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento del nombre verdadero. Y dice, de repente vino un estruendo del Shamaín como de un ruach gemidor, el cual llenó toda la Bajit, donde estaban sentados. Son dos palabras, Bet y Bajit. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la palabra Bet? ¿O qué quiere decir la palabra Bajit? Para eso veamos cómo pensaban los hebreos en el tiempo de Salomón, cuando él edifica la casa que consagró y donde cayó la gloria de Dios. Vamos a ver qué nos dice. A ver si ellos nos hablan de Bet, a ver si ellos nos hablan de Bajit o de Bet. Vamos a ver qué nos dice ese pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y verso 1. ¿Qué dice la Escritura? Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los Shamaín, también de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria del Eterno llenó ¿qué cosa? La casa. La casa. ¿Cuál es el número en Strong que nos da la versión interlineal? Es la palabra hebrea. Cuando tiene H es hebrea, cuando tiene G es griego. Ya no le busquen. Cada vez que siempre tienen por eso una letra. Si es G, te voy a decir que es la palabra griega. Si es H, te dice esta es la palabra hebrea tal. Ok, entonces la casa es la palabra hebrea ¿cuál? 1004. Entonces llenó la casa. ¿Ves? Versículo 2, 7:2 de Crónicas. Y no podían entrar los sacerdotes. ¿A dónde? Aquí me faltó, en la casa. Otra vez la misma palabra. ¿La casa de quién? Por si quedara duda, no era de Salomón, que tenía aposentos altos, no. La casa del Eterno. Porque la gloria
de Adonai había llenado la casa de ¿qué? Claritamente tenemos 3 versículos en el mismo pasaje. ¿Cuáles son los 3? ¿Cuáles son? Ok. La H 1004. ¿Cuál es esta palabra, amados hermanos? Estamos viendo que en la misma escritura, ¿qué significa para un escritor judío, para un escritor hebreo, qué significa casa? Él tiene la misma palabra, la palabra hebrea 1004. Vamos a verla ahora entonces. ¿Cuál es esta palabra? La palabra hebrea 1004, y aquí lo tenemos, mire, empieza con la Bet, ¿sí? Y es una bajit, probablemente abreviación de la palabra hebrea 1129. Casa, en la más amplia variación de aplicaciones, específicamente significa Familia. ¿qué dice? ¿Qué decía Oikos que significaba? Familia. Entonces los griegos sabían lo que los hebreos estaban diciendo. ¿Qué significa? Dice especialmente familia. ¿Qué más? Cabaña. ¿Qué más significa? Cámara, capital, cárcel. ¿Qué más? Casa, cocina, corte, dentro, por dentro, edificio, espacio, familia, habitación, hija, bayit, huésped, interior, interiormente, lado, linaje, lugar, mayordomo, meter, morada, palacio, patio, pomito de honor, tela de araña, templo, tienda. ¿Y dónde apareció aposento alto? ¿Dónde aparece el aposento alto? Entonces es la misma palabra en Crónicas que está en Hechos. Y donde está ocurriendo el suceso es con hebreos, con judíos que saben lo que es casa. Ahora, entonces ellos cuando dicen la casa, y se llenó la casa de la gloria de Dios, ¿están pensando en la casa del rabino Gamaliel? No. ¿En qué está cuando tú dices a un hebreo, la casa se llenó de la gloria de Adonai? ¿En qué está pensando un judío? ¿En qué está pensando un hebreo? Entonces todo esto significa, amados hermanos, lo que estamos viendo aquí es lo que significa la palabra hebrea 1004. Jamás significa aposento alto. Pero por si hubiera dudas, veamos lo que escribió Lucas. Acuérdense, ya vimos en el verso 1. Ahora vamos a ver otros 3 versículos. ¿Qué dice Lucas? Sigue diciendo Lucas en el capítulo 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según quién. El Espíritu le daba. ¿Qué estaban esperando en Jerusalén? ¿Qué estaban esperando? La promesa, ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, aquí sucede, aquí se está cumpliendo la promesa. Ahora vamos a ver otro texto más en griego. ¿Y qué dice? Okay, vamos a ver ahora el mismo texto pero en griego. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la... ¿Y qué es oikos? Ahora sí ya saben griego. Casa, no llenó la Juperón, llenó la casa. Les quedó así, aquí ya le quedó claro dónde estaban los discípulos, sin lugar a dudas. Entonces, donde estaban sentados, se los estoy probando de manera que no quepa duda, hermanos, dónde estaban. La palabra oikos, ya sabemos que quiere decir bet. ¿Qué es bet? Puede ser familia o puede ser el templo también, refiriéndose a... Ahora, ¿cómo se dice el templo en hebreo? A ver, alguien dígamelo. Bayit, pero también la otra palabra, Bet Amikdash. Es el Bet Amikdash, la casa de santidad, la casa del Eterno, para que me entiendan. Eso es Bet Amikdash. Entonces, como lo vimos ya en Segunda de Crónicas, donde Salomón dedicó el templo, allí claro dice la casa, término con el que se refieren al templo. Y por si quedara duda, en el siguiente versículo dice la casa de Adonai. Ahí cuando ya está acabando dice, en la casa de Adonai se llenó la gloria de la casa de Adonai. Pero bueno, siguiendo con el relato de Lucas, y para ver que no nació ninguna iglesia ese día, vamos a continuar viendo el pasaje, porque dicen que aquí nació la iglesia. ¿Qué más dice Lucas? Lucas escribe, moraban entonces en Jerusalén, no se le pase esto. Judíos, varones piadosos. ¿Qué eran? Judíos, varones piadosos. Judíos, varones piadosos de todas las versiones bajo el cielo.
¿Ok? Entonces, ¿qué son varones piadosos y varones judíos? Si dice piadosos porque les importaba lo que dice la ley de Moisés. Un piadoso, por ejemplo, un justo, un sádic, es a Jacobo, el hermano de Yeshua, se le conoció como Jacobo el justo. ¿Por qué? Porque era una persona que era intachable en la palabra de Dios. Por eso le hacían caso a la gente de Jerusalén, a él. Entonces, una persona piadosa es una persona que le importaba la ley de Moisés. O sea, que estaban allí en Jerusalén para cumplir con lo que escribió Moisés, de reunirse en Jerusalén para una fiesta llamada Shavuot. Entonces, por eso se encontraban en Jerusalén en ese momento, para la celebración del famoso Pentecostés. Y recuerden que desde el momento en que Israel le dio la espalda a la Torah, desde el momento en que Israel le dio empezó a fallar, a violar los mandamientos, Dios les dijo por medio de Moisés: si ustedes no hacen estas palabras, van a ser llevados en cautiverio al exilio. Y estando allá, si se arrepintieren, cuando venga la bendición y la maldición, Deuteronomio capítulo 30, si se vuelven al Señor su Dios, entonces Él va a restaurarlos, Él va a bendecirlos nuevamente. Entonces Lucas más adelante nos dice qué tipo de gente había en esa reunión. Vamos a ver. Entonces, en el versículo 9 al 11, sigue diciendo Lucas que había partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Caldea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes. Tanto, aquí está la clave que eran todos esos. Aquí está la clave que eran todos esos judíos. ¿Qué es un prosélito? A ver, alguien dígame qué es un prosélito. Alguien que se convirtió no al cristianismo, al judaísmo. Entonces, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. ¿En qué les oían hablar? En su idioma, las maravillas de Dios. ¿Por qué estos hablaban otro idioma? A ver, trellizas, ¿por qué ustedes no hablan ya Spanish? Porque se han acostumbrado a la lengua donde están viviendo. Y ahora, si ellos no hablan español, imagínense sus nietos, don Emilio, y sus bisnietos cuando vengan y te vengan a visitar. Bendito sea Adonai. Entonces, porque se pierde, porque se asimilan, porque están viviendo en la otra cultura. No estaban en Israel donde se hablaba el hebreo. Por eso hablaban en diferentes idiomas ellos. Entonces, por esa razón es que el Eterno les dio esa facultad de hablar de manera espectacular. ¿Qué hablaban? Y que no estaban hablando lo que eras, hijos. Estaban hablando las maravillas de Dios. ¿Y para qué lo estaban hablando? ¿Para que estos se rieran? ¿O para qué? Para que entendieran. Y por eso dijeron: oye, ¿qué no son galileos estos que estamos viendo? Son gente que no tiene educación, son gente que no nada que ver en las cosas de Adonai. Entonces, ¿cómo es posible que están hablando? ¿Cómo nos oímos hablar en la lengua que nosotros estamos viviendo ahora? ¿Cómo les oímos entonces? ¿Cómo le entiendo de que te vi el otro día? Estaba yo oyendo que mi esposa estaba hablando algo y le digo a mis hijas: le entendí a tu mamá. No estaba hablando en español. No, papá, estaba hablando en inglés. Dije: se me olvida que ya estoy aprendiendo un poco. Le digo, y ahora le estaba entendiendo lo que estaba diciendo. Y digo: oye, ya pienso, ya entiendo. Bendito sea Adonai. Entonces, ellos estaban en la misma situación. Estoy entendiendo, pero espérate, que no están hablando, no son galileos que estos no hablan otro idioma. Entonces, ¿cómo lo estoy entendiendo? Porque estaban hablando en la lengua que ellos ahora sabían. Por eso estaban entendiendo. ¿Y qué les sabían hablar? Las maravillas de Dios. Una de las cosas que te tiene que dar evidencia que una persona está llena del Espíritu Santo: exalta, glorifica con su boca al Dios eterno. Bendito su nombre. Gracias, Dios eterno. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué sucede entonces cuando Israel sale de Egipto? ¿Qué sucedió? Vamos a verlo. La Torah nos dice: en el tercer mes del éxodo de los hijos de Israel de Egipto, en ese día, ¿en cuál día? En el tercer día del tercer mes, arribaron al desierto. ¿De dónde? Del Sinaí. El mes del calendario hebreo tiene 28 días con 1 o a veces 2 días de luna nueva. Esto equivale a que cada mes tiene 4 semanas, no 5 como a veces tiene el calendario gregoriano. Entonces, si contamos 7 semanas a partir de las fiestas de las primicias que ocurren durante la semana de la Pascua, nos encontramos que la entrega de los mandamientos, que la entrega de la Torah
no ocurrió más que en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés, cuando salieron de Egipto. Entonces, y concuerda con esa festividad de la que está hablando Lucas. Curiosamente, a ese día donde estaban reunidos, ¿cómo cree que se le conoce en hebreo? ¿Cómo cree que se le conoce? En la misma Biblia, usted lo ha leído, pero no lo notó, igual que yo también muchas veces. Se le conoce como el día de la congregación en español, como el día de la Kehilá en hebreo, y si fuera en griego, como el día de la iglesia. Ah, bendito sea Adonai. Amén. Vamos a ver Deuteronomio 10:1 al 4, y vamos a ver la versión de la Torah 1999. En ese momento, el Eterno me dijo, talla para ti 2 tablas de piedra. ¿Se acuerdan que les dije que se grabaran una palabra, la primera que empezamos? Talla para ti 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube hacia mí a la montaña. Y haz un arca de madera para ti, y yo escribiré sobre las tablas las primeras, sobre las tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que destruiste, y las colocarás en el arca. ¿Y qué más dice? Entonces yo hice un arca de madera de acacia, y tallé 2 piedras de piedra como las primeras. Luego ascendí a la montaña con las 2 tablas en mi mano, y él, Dios, o sea, Adonai, escribió sobre las tablas, según el primer escrito, los 10 mandamientos que el Eterno me dijo en la montaña, entre el medio del fuego. ¿Cuándo? ¿Cuándo se los dio? El día de la congregación que el Eterno me dio. ¿Qué día estaban los discípulos allá en Hechos capítulo 2? El día de la congregación. ¿Por qué día de la congregación? Porque es un día, como ya vimos en Levítico 23, ¿de santa qué? Convocación. Entonces, pregunta, ¿cuál es el día de la congregación de Adonai que dice Deuteronomio? ¿Cuál cree que sea? Y que por supuesto se menciona en el libro este día de la congregación se menciona literalmente casi así en el libro de los Hechos. ¿Cuál cree que será ese día de la congregación? ¿Ok? Bueno, Pentecostés, ya lo vimos. Es un día de congregación, es un día de High Shabbat, día muy memorable, día de reposo, no importa qué día caiga. Entonces, en este pasaje de Deuteronomio está mencionado y también está citado en Hechos capítulo 7, y vamos a verlo. Hechos capítulo 7, versos 37 y 38. Este Moisés es el que le dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, o sea, un profeta como a mí. Pues dice Moisés, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo, ¿a dónde? En la congregación. En la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es esa palabra? Congregación. ¿Cuál es esa palabra? Vamos a verla entonces ahora, el mismo pasaje, mire, en la interlineal. Y dice así, este es aquel Moisés que estuvo, ¿a dónde? En el desierto. Ok, perdón, lo tengo aquí. Este es aquel Moisés que estuvo en la, ¿qué? ¿En la qué? Iglesia. Congregación. ¿Y por qué se dice iglesia? ¿Por qué cree que le pusieron congregación? Porque, ¿cómo? Si aquí no... Ahora, tenga en cuenta que los que están traduciendo la Biblia la traducen 1500 años después. Entonces, cuando ellos llegan a este punto, este es el que es Moisés que estuvo con la iglesia. La iglesia, no manches, si la iglesia nació en Hechos. No la riegues, ¿cómo vas a creer si la iglesia nació en Hechos? ¿Qué en inglés dice iglesia? Yo sé, y voy para allá. ¿Qué dice, brother? ¿Okay? En inglés, en la King James Version dice church. Entonces, ¿a dónde estaba Moisés? ¿Con quién estaba? ¿Con quién? ¿Con quién? Dígalo en griego. Con la iglesia. Entonces, ¿qué iglesia nació entonces en Hechos capítulo 2? Ninguna, la iglesia ya existía. ¿Cuál es la iglesia entonces de Adonai? Sencillo, usted deduzca, bendito sea el nombre de Adonai. Ya no le pongo lo demás, lo puse más pequeño porque me importaba esto. Este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia. ¿Cuál palabra es? La palabra 1577. Esta es la palabra que cuando tiene G, ¿qué es? Griega. Ok, ya están aprendiendo, son buenos discípulos ustedes. Entonces, la palabra que menciona el texto de la versión interlineal es la palabra iglesia. ¿Y qué dice la concordancia de esta palabra? Palabra griega 1577. Es la palabra iglesia, de un compuesto que viene de lo que significa solamente es 2 palabras. Llamar, ¿a dónde? Son los llamados fuera.
¿Por qué es la iglesia? Porque fueron llamados fuera de dónde. Israel, ¿de dónde fue llamado? Fue sacado de Egipto. ¿Por qué eres iglesia? ¿Por qué eres llamado fuera de qué? Del sistema religioso, del sistema de trampas, del sistema de iglesias, del sistema de todo. Eres llamado fuera para hacer la quejidad de Adonai, para hacer la congregación de Adonai. Entonces, ¿y qué significa? Concretamente significa reunión popular, específicamente congregación. Pero pues si esto era lo que, si esto desde allá, desde Moisés ya significaba y no había esto, esto ya es una, pues, esto ya suena como para que no nos quedemos atrás. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender, hijos. Bendito es el nombre de Adonai. También significa miembro de comunidad cristiana, dice miembros de la tierra, santos en el cielo, ambos, asamblea, concurrencia, congregación, y la última dice que es iglesia. Okay, entonces, ¿a dónde estuvo predicando Moisés? Dígamelo. En la iglesia. ¿A dónde estuvo entonces? ¿A dónde nació esa iglesia? Ahora sí, dígame, ¿dónde nació esa iglesia? En el desierto. No nació en Hechos capítulo 2. Ahora vamos a ver la misma palabra, amados hermanos, pero en hebreo. Vamos a ver. ¿Ok? Deuteronomio dice, escribió las tablas conforme a la primera de la escritura. Los 10 mandamientos que os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea. Y es la palabra hebrea número 6951. Y me las dio el Eterno. Entonces, es el mismo texto prácticamente. Entonces, solamente que este está en Deuteronomio, el otro está allá en lo que vimos. Luego dice, vamos a ver, ¿qué es la palabra que tenemos aquí? Palabra hebrea dice kahal, que viene de la 6950 y es asamblea. Por lo general es congregación. Asamblea, compañía, concurrencia, congregación, conjunto, estirpe, fiesta, gente, multitud, pueblo, reunión, reunir, tropa, turba. Ahora, esta misma palabra, cuando la tradujeron los 70 ancianos de Israel, que la hicieron en griego, pues por lógica que no le podían poner kejilar, no le pusieron poner cajal, porque esa es una palabra hebrea. Entonces tú no puedes ponerle, por ejemplo, a house, no le puedes poner choza, porque no es. Si lo vas a traducir, lo tienes que poner en un lenguaje que es apropiado, ¿me entendió? Entonces, ¿qué le pusieron? Le pusieron iglesia. Cuando la tradujeron al griego, esta misma palabra, cajal o quejilá, la tradujeron como iglesia. Bendito el nombre del Señor. Ya cierro con esto. Entonces, con eso vemos que está escrito como nos dice el libro de los Hechos. Para eso les voy a presentar, ahora, por si nos quedara dudas, ¿con qué pueblo estuvo Moisés en el desierto? Les voy a presentar 3 versiones de las escrituras. Me parece que son 3. Y este es Hechos capítulo 7, verso 37, y con esto cierro. Y 38, versión textual. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Este es aquel que estuvo con la... Esa es la traducción acertada. Esa es la traducción correcta. El que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para dárnoslo. Ahora, ¿por qué creen que no le dejaron iglesia? ¿Por qué creen que aquí lo cambiaron con la congregación? Porque lógicamente, si el que está escribiendo la Biblia le dijeron que la iglesia nació en Hechos capítulo 2 y se encuentra aquí con que estuvo con la iglesia, porque el que estaba traduciendo estaba agarrando los manuscritos en griego, y en griego dice eclesia. Entonces, ¿cómo es posible? No puede ser. Y tuvo que ponerle, ¿cuál es la otra definición para esta palabra, congregación? Pongámosle congregación. Y por eso no le pusieron la que debió ser, pero aquí está, en esta versión está la que debió ser. Otra más. Hechos capítulo 7, verso 38 en la Reina Valera de 1865. Este es el que estuvo en la iglesia, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, y con nuestros padres, que recibió los oráculos vivos de vida para darnos. Hechos capítulo 7, verso 38 en la King James Version. This is he that was in the church in the wilderness with the angel which speak to him in the Mount Sinai. Entonces, este es el que estuvo en la church, en la iglesia.
Este es el que estuvo en la iglesia, amados hermanos. Entonces, más claro, dijo Del Sánchez, no canta un gallo. Amén. Bendito sea el Dios de la gloria. Entonces, el evento ocurrido en el monte Sinaí es un evento importantísimo, que hasta el día de hoy teníamos que celebrarlo con esa esencia. No somos un nuevo grupo, no somos algo nuevo, somos simplemente los mismos Amén. del pacto que Dios había llevado para que fueran libres. Entonces, solamente que esta vez los mandamientos no iban a ser escritos en tablas de piedra. Solamente que la promesa es, una promesa que dijo Yeshua es que esta vez los mandamientos son escritos en corazones de los seguidores del Mesías, en los que viven por el Mesías, en los que adoran al Mesías. Pero no es un invento nuevo de Jesús. Esto es una promesa dicha por los profetas. Bueno, ¿dónde está esa promesa? Yehezkel, capítulo 36, verso 24 al 27. Por cuanto yo os tomaré, ¿de dónde? De las naciones también es Texas, Estados Unidos. Y los recogeré de todos Los países. y los traeré a vuestra propia tierra y rociaré. Agua limpia. A ver si a usted le dan ganas de purificarse para esta fiesta. Y seréis, Limpio de todo. ¿de qué? De todas vuestras inmundicias. Y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Nos guste o no, todavía nos llama la atención la idolatría, hermano. ¿Qué más dice? Y les daré. Esta es la promesa. Les voy a dar un corazón nuevo. Y cuando les ponga ese corazón nuevo, ¿qué va a hacer? Y pondré ¿qué? Un espíritu nuevo. ¿Por qué un espíritu nuevo? Porque el espíritu que teníamos era del legalismo, de fariseo. El espíritu que teníamos era de malo, de idólatra, de persona equivocada. Hoy voy a ponerse un espíritu nuevo dentro de vosotros y les quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros. Mi espíritu. Esa es la promesa que Yeshua estaba anunciando. Dijo Adonai, pondré mi espíritu y los haré. Les voy a poner mi espíritu y les voy a hacer que anden en mis mandamientos. Los que no pudieron hacer con un corazón de piedra. Y los guardaréis mis preceptos y los van a poner por obra. Bendito es el Dios eterno. Gracias, Dios poderoso. Entonces, por eso es que Jesús les dijo, por eso Jesús les dijo, porque Yohanan ciertamente purificó con agua, mas vosotros seréis purificados con el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. Esta es la promesa. Esta es la bendita promesa que debemos estar expectantes. ¿Pero para qué? ¿Para qué queremos eso? ¿Para qué queremos al Espíritu Santo? ¿Para qué es? ¿Para hablar lenguas nada más? Ahora, ¿qué hablaron cuando fueron llenos del Ruach HaKodesh? Ok, ¿quiere saber para qué nos ayuda el Espíritu Santo? ¿Quiere usted saber? No se pierda el próximo estudio de la semana que viene. Y lo vamos a ver. Bendito el nombre de Adonai. Amén.